En Toyota, no solo construimos camionetas, construimos algo hecho para durar. Es por eso que la Tundra 2026 está hecha para resistirlo todo y para tomárselo con calma. Construida para mantener la tradición y para crear nuevas. Construida más fuerte, construida aquí. La Toyota Tundra 2026, construida en Texas, conducida en todas partes. Manéjala hoy en tu concesionario Toyota o visita toyota.com. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de funciones varía según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles. La libertad última del ser humano. Viktor Frankl sostiene que, incluso cuando el ser humano es despojado de todo, libertad física, dignidad externa, bienes materiales y hasta la identidad, permanece una última libertad que nadie puede arrebatarle: la capacidad de elegir su actitud frente a las circunstancias. Esta idea nace de su experiencia en los campos de concentración, donde observó que, ante el mismo horror, algunos se degradaban moralmente, mientras otros conservaban su humanidad. No se trata de negar el sufrimiento ni romantizarlo, sino de reconocer que siempre existe un espacio interior donde decidimos cómo responder. Esta libertad interior no elimina el dolor, pero impide que el sufrimiento nos convierta en víctimas absolutas. Frankl afirma que el ser humano no es libre de evitar el sufrimiento, pero sí de decidir qué hacer con él. En ese margen de elección reside la dignidad humana. Elegir la actitud correcta es un acto profundamente responsable y, al mismo tiempo, una afirmación de sentido frente al absurdo. 2. El sentido como motor de la vida. Una de las ideas más poderosas del libro es que el ser humano necesita un sentido para vivir. Frankl observó que quienes tenían una razón clara para seguir adelante, una persona amada, una tarea pendiente, una fe profunda, tenían más posibilidades de sobrevivir incluso en condiciones extremas. El sentido actúa como un ancla psicológica y espiritual que permite resistir el sufrimiento sin sucumbir a la desesperación. No se trata de felicidad ni de placer, sino de propósito. Frankl resume esta idea con la célebre frase: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El sentido no elimina el dolor, pero lo vuelve soportable. Cuando una persona pierde el sentido, pierde también la fuerza interior para levantarse cada día. Por eso, la logoterapia se centra en ayudar a descubrir el sentido único y personal de cada vida. Vivir con sentido no garantiza una vida fácil, pero sí una vida que vale la pena ser vivida. 3. El sufrimiento no ennoblece por sí solo. Frankl es claro al afirmar que el sufrimiento, por sí mismo, no hace mejor a nadie. El dolor puede destruir tanto como puede transformar, dependiendo del significado que la persona le otorgue. Existe una peligrosa idea romántica de que sufrir automáticamente vuelve al ser humano más profundo o más noble, pero Frankl la rechaza firmemente. Lo que ennoblece no es el sufrimiento, sino la actitud con la que se enfrenta. Cuando el dolor carece de sentido, se vuelve absurdo y deshumanizante. En cambio, cuando se asume como parte de una misión, un aprendizaje o una responsabilidad, puede convertirse en una fuente de crecimiento interior. Esto no implica buscar el sufrimiento, sino aceptarlo cuando es inevitable. Frankl subraya que el sufrimiento innecesario debe ser eliminado siempre que sea posible. Solo cuando no puede evitarse, se abre la posibilidad de dotarlo de sentido. Así, el sufrimiento deja de ser una condena y se transforma en una oportunidad de dignidad. 4. La vida nunca deja de tener sentido. Para Viktor Frankl, el sentido de la vida no desaparece ni siquiera en las circunstancias más extremas. La vida sigue teniendo sentido hasta el último aliento, incluso en el dolor, la enfermedad o la cercanía de la muerte. En los campos de concentración, Frankl comprendió que la vida no deja de interpelarnos, incluso cuando parece que todo está perdido. Cada situación plantea una pregunta, y el ser humano responde con su actitud, sus decisiones y su forma de afrontar lo inevitable. El sentido no depende de condiciones externas favorables, sino de la relación interna que establecemos con nuestra realidad. Incluso el acto de sufrir con dignidad puede ser una respuesta llena de sentido.
Frankl enfatiza que no somos nosotros quienes debemos preguntar a la vida qué nos dará, sino comprender que la vida nos está preguntando constantemente qué estamos dispuestos a dar. Mientras haya conciencia y responsabilidad, la vida conserva su valor y su sentido, sin importar cuán dura sea la situación. 5. No preguntes qué esperas de la vida, pregúntate qué espera la vida de ti. Esta reflexión invierte radicalmente la forma habitual de entender la existencia. En lugar de adoptar una postura pasiva y demandante, Frankl propone una actitud responsable y activa frente a la vida. La vida no es algo que deba satisfacer nuestras expectativas, sino una realidad que nos exige respuestas concretas. Cada persona tiene una misión única que nadie más puede cumplir de la misma manera. El sentido no se crea arbitrariamente, se descubre en las circunstancias específicas de cada momento. A veces la vida nos pide crear, otras amar, y otras soportar con valentía. Esta visión elimina la victimización y coloca al ser humano en una posición de responsabilidad radical. Incluso en el sufrimiento, la vida espera una respuesta digna. Frankl sostiene que vivir con sentido implica asumir que somos responsables de nuestra actitud y de nuestras decisiones. Esta responsabilidad no es una carga, sino una oportunidad de vivir con profundidad y coherencia. 6. El amor es la meta última y más elevada. Frankl considera el amor como la experiencia más profunda y significativa del ser humano. En medio del horror del campo de concentración, descubrió que pensar en la persona amada podía proporcionar una fuerza interior inmensa. El amor permite ver al otro en su esencia más profunda y trascender el sufrimiento inmediato. No se trata solo del amor romántico, sino de una experiencia espiritual que conecta al ser humano con algo más grande que sí mismo. A través del amor, el ser humano encuentra sentido incluso cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Frankl afirma que el amor es la única forma de comprender plenamente a otro ser humano en lo más íntimo de su personalidad. Incluso cuando la persona amada ya no está, el amor permanece como una fuente de sentido. Esta reflexión muestra que el sentido de la vida no se limita a lo material ni a lo tangible, sino que se encuentra en los vínculos profundos que trascienden el tiempo y el sufrimiento. 7. El vacío existencial es una enfermedad moderna. Frankl identifica el vacío existencial como uno de los grandes males del mundo moderno. A diferencia del sufrimiento físico, este vacío se manifiesta como una sensación de falta de propósito, apatía y aburrimiento profundo. Muchas personas lo experimentan incluso cuando tienen éxito, comodidad y estabilidad. La ausencia de sentido lleva a buscar sustitutos como el poder, el placer o el consumo excesivo, que solo ofrecen alivio temporal. Frankl observa que este vacío puede derivar en depresión, adicciones y conductas autodestructivas. La logoterapia surge precisamente como una respuesta a esta crisis de sentido. Para Frankl, el ser humano no necesita principalmente placer o poder, sino significado. Cuando una persona encuentra un propósito auténtico, el vacío comienza a desaparecer. Esta reflexión es especialmente actual, ya que muchas personas viven desconectadas de un sentido profundo, atrapadas en la rutina y la inmediatez. Recuperar el sentido es recuperar la vida interior. 8. La dignidad humana puede sobrevivir a cualquier campo de concentración. Una de las observaciones más impactantes de Frankl es que, incluso en condiciones absolutamente inhumanas, algunos seres humanos lograron conservar su dignidad. A pesar del hambre, la violencia y la humillación constante, hubo personas que compartieron su último trozo de pan o consolaron a otros. Estas acciones demostraban que la dignidad humana no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interior. Frankl vio que el ser humano puede ser despojado de todo, excepto de su capacidad de decidir quién quiere ser. Esta reflexión desafía la idea de que somos únicamente el resultado de nuestro entorno. Incluso en el peor de los infiernos, la humanidad puede sobrevivir. La dignidad no es algo que se nos concede desde fuera, sino algo que se cultiva desde dentro.
Esta idea es un poderoso recordatorio de que, aun en la adversidad, siempre existe la posibilidad de actuar con humanidad. 9. El ser humano no está determinado, sino condicionado. Frankl rechaza el determinismo absoluto, ya sea biológico, psicológico o social. Reconoce que las circunstancias influyen profundamente en el comportamiento humano, pero insiste en que no lo determinan por completo. El ser humano está condicionado, pero no determinado. Siempre existe un margen de libertad interior para decidir cómo responder a lo que sucede. Esta visión es central en la logoterapia, ya que devuelve al individuo la responsabilidad sobre su vida. Incluso cuando no podemos cambiar una situación, podemos cambiar nuestra actitud frente a ella. Frankl observó que personas sometidas a las mismas condiciones extremas reaccionaban de maneras muy distintas, lo que demuestra que no somos simples productos del entorno. Esta reflexión fortalece la idea de la responsabilidad personal y la libertad interior. Aceptar que no estamos determinados nos libera de la resignación y nos invita a asumir un papel activo en la construcción de nuestra vida. 10. Vivir es asumir responsabilidad. Para Viktor Frankl, vivir auténticamente implica asumir responsabilidad por la propia existencia. Cada persona es responsable de responder a las preguntas que la vida le plantea. No existe un sentido universal aplicable a todos. Cada vida tiene un significado único e irrepetible. Nadie puede vivir ni decidir por otro. Esta responsabilidad no debe entenderse como una carga opresiva, sino como una afirmación de libertad y dignidad. Asumir responsabilidad significa reconocer que nuestras decisiones, incluso en situaciones límite, tienen valor. Frankl insiste en que el ser humano debe vivir como si ya hubiera vivido una vez y estuviera corrigiendo errores del pasado. Esta actitud promueve una vida consciente, ética y comprometida. La responsabilidad conecta directamente con el sentido. Cuanto más consciente es una persona de su responsabilidad, más clara se vuelve su misión. Vivir, en última instancia, es responder con autenticidad a la vida misma.